Sí, profe, ya está por hacer y fluir. ¿Y calculamos para el primer término o todavía no lo teníamos? Calculábamos la corriente, pero la teníamos mal. No, a ver, espérame, pero para este término, para el de corriente directa. Sí, pero ese término ya lo teníamos. El que teníamos mal era el segundo término. Permítame, ahorita corregimos lo otro, nada más para no perder yo. Para el inciso... Bueno, no, lo escribimos allá arriba, no hay problema, ahorita lo escribimos. Entonces, el problema fue aquí, ¿no? Que yo escribí mal, entonces dijimos, voy a corregir a partir de donde me equivoqué, que nadie me corrigió, me corrigieron en las unidades, pero no en donde me interesaba. ¿Qué fue lo primero? Vamos a aplicar intercambio de fuente. Entonces, si aplicábamos intercambio de fuentes, era la corriente de la fuente de voltaje, era igual al voltaje, que en este caso era menos 8.1 I, entre la impedancia que estaba en serie, que es 0.05 I, que era la bobina. ¿Cuánto da eso, por favor? Menos 162. Menos 162. Y son amperes. Entonces, ese era el valor que teníamos equivocado, ya que todo lo demás era correcto. ¿De qué forma era correcto? Bueno, que en lugar de tener los elementos en serie, ahora teníamos una fuente de corriente en la misma dirección de la cual se originó, que vale menos 162. No es de corriente directa, porque ya sabemos que viene de una fuente de corriente alterna, aunque en este caso no tiene parte imaginaria, la dejamos así. No es necesario agregarle el cis de cero, porque venimos trabajando desde atrás, no es lo primero que obtuvimos, por eso no hay mucho problema. Tenemos una bobina de 0.05 I, un capacitor en donde su valor era de menos 66,666. No, no, ¿verdad? ¿Es cuánto? ¿Cuánto era el valor? Era menos 200,000. Menos 200,000. Bueno, aquí la resistencia que valía 50 raíz de 2 y menos 200,000 I. ¿Qué sabíamos ya? No había cambiado el hecho de que aquí estaba, o en esta situación, en esta dirección, había que calcular el voltaje del capacitor con la primera fuente de corriente alterna. Aquí teníamos la corriente de la resistencia con la primera fuente de corriente alterna. ¿Qué subíndices usé para las corrientes? ¿Utilicé letra o utilicé número? Letra. Letra. Entonces empecé con I su índice A, I su índice B e I su índice C. Y se dijo que se iba a aplicar divisor de corriente. En donde íbamos a calcular primero la corriente. Recuerden que en realidad lo que hay que calcular es AC, porque es la que se parece a esta. Pero como llevan la misma dirección y queremos encontrar ahí R su índice 1, por eso decimos I R su índice 1 va a ser igual a una división por aplicar un divisor en donde siempre en el numerador va la fuente que vale menos 162 por la impedancia total, que aquí por tener más de dos impedancias conectadas en paralelo, la tenemos que obtener a través del inverso de la suma de los inversos, es decir, sería 1 sobre 0.05 I más 1 sobre 200,000 I más 1 entre 50 por raíz de 2. Entonces, es el inverso de la suma de los inversos lo que tenemos que calcular.
Eso en el numerador. Y en el denominador, por el valor de la rama donde queremos conocer la corriente, que en este caso el valor de esa rama es de 50 por raíz de 2. ¿Cuánto da el valor de la resistencia, por favor? Recuerden, solo dos decimales. Si los decimales son ceros, los primeros no, pues vale 0. Entonces, ¿cuánto tenemos? Si sustituyen datos, ¿cuánto nos da? Menos 8.1 por 10 a la menos 5. ¿Menos qué, perdón? 8.1 por 10 a la menos 5. No, a este no lo tomamos, entonces ese lo despreciamos. Quedamos que dos decimales, entonces vale 0. ¿Y el imaginario? Menos 0.11 y Entonces dejamos menos 0.11. Un decimal más, ¿cuál sigue? el 4. Un 4. Bueno, entonces lo dejamos así nada. Bueno, vamos a dejar el 4, está muy pequeñito. Y esto, y verdad, me faltaba la I, y son amperes. Detalle, por si no lo mencioné ayer, lo menciono ahorita. No vamos a trabajar con ningún valor de corriente o voltaje que haya que calcular en forma rectangular. Siempre los vamos a pasar o los vamos a transformar a su forma polar. En este caso, por el tipo de número que tengo, va a ser igual a 0.114 cis de menos 90 grados si son amperes. Para calcular el voltaje del capacitor, que es el mismo del voltaje de la resistencia, por eso nada más trabajamos en la resistencia y no en el capacitor, lo que vamos a hacer, perdón que me siente, pero si no me tengo que agachar demasiado por el pizarrón, vamos a aplicar. ¿Qué vamos a aplicar para encontrar el voltaje del capacitor, que es igual al voltaje de la resistencia? Ley de Ohm. Ley de Ohm, así es. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es aplicar ley de Ohm. ¿Y qué tenemos? Pues podemos decir que el voltaje del capacitor 1 es igual al voltaje de la resistencia 1. ¿Por qué puedo decir eso? Porque estos dos elementos, ¿cómo están conectados? En paralelo. En paralelo. Y recuerden que el voltaje en paralelo es el mismo. Por eso puedo escribir esto. Y va a ser igual a la corriente de la resistencia 1, pero por la impedancia 1, que es 50 por raíz de 2. Por favor, multipliquen nada más 0.114 por 50 raíz de 2. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque las magnitudes en números polares sí las puedo trabajar. Entonces, ¿cuánto da eso, por favor? 0.114 por 50 por raíz de 2. 8.06. 8.06. Entonces va a ser igual a 8.06, pero cis de menos 90 grados, porque estoy tomando el polar, tengo que multiplicar las magnitudes, pero tengo que sumar los de este ángulo. Si en este caso, bueno, pues este ángulo vale 0 y el otro vale menos 90, por eso me queda menos 90. Ya tenemos entonces todo lo que necesitábamos de ese valor. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios? ¿Algo que se haya complicado? ¿No hay preguntas, no hay dudas? No, profesor. Son el grupo 17, ¿verdad? Sí, profesor. Sí. Bueno, entonces yo voy a tomar la foto para enviarla al grupo y ya ustedes lo tengan, nada más la parte que requerimos, que fue lo que corregimos el día de hoy, que les dije que, bueno, lo tuvieran en cuenta por el día de ayer, que cometí yo un error al momento de calcular el voltaje y nadie me corrigió, pero bueno, aquí lo importante es que alcancé a darme cuenta después porque como que no me cuadraban los valores. Bueno, ya terminamos con la segunda fuente, ya corregimos lo que habíamos hecho mal. Entonces,
podemos trabajar con la tercer fuente o tercer fuente de mi serie de Fourier o segunda fuente de corriente alterna. Ya les envié la imagen, por eso estoy borrando, ya la tienen en el grupo de WhatsApp, no hay que más que descargarla si fuera necesario. Yo les recomiendo que lo tengan en su libreta como un antecedente, porque luego borramos todo y ya no nos acordamos qué vimos y qué no vimos, y luego estamos diciendo que nunca nos los enseñaron. Bueno, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues trabajar con la última fuente o la segunda fuente de la serie de Fourier. ¿Qué decimos? Si ahora el voltaje es igual a menos 0.9 coseno de 3 omega t y son volts. Primer detalle, recuerden que a reserva de que se nos indique que vamos a trabajar con las funciones coseno, seguimos continuando con el proceso del cálculo. Pero si no se nos indica nada y se nos pide calcular el voltaje o corriente, siempre vamos a transformar todas las funciones coseno que tenga mi serie de Fourier en funciones seno. Ayer ya se vio cómo, y siempre vamos a obtener el mismo resultado, es decir, ¿cómo me va a quedar mi voltaje si yo lo transformo en seno? Me va a quedar menos 0.9 ¿por quién? Por el seno de 3WT más 90 grados. Más 90 grados, así es, únicamente le sumamos 90 grados, ya tenemos nuestra función seno. De aquí, bueno, esta que está en forma senoidal, la transformamos a la forma polar, que es la que podemos obtener siempre, y sería menos 0.9 cis de 90 grados. Y de su forma polar ya la puedo transformar a la forma rectangular, que sería menos 0.9 y son volts. Detalle. Hay que recordar que siempre omega es todo lo que multiplica a la t. Entonces, en este caso, mi frecuencia, que le voy a dar un subíndice 2. ¿Por qué un subíndice 2? Porque les mencioné que siempre que empecemos a trabajar con los términos de corriente alterna, el primero lleva su índice 1, el segundo su índice 2, el tercero su índice 3, y así sucesivamente si tenemos n términos de corriente alterna. Entonces, la frecuencia 2 va a ser igual a 3 veces omega. Ya sabemos que omega vale 0.5, entonces esto es igual a 1.5 radianes sobre segundo. Y son, entonces, el valor de la frecuencia. Seguimos obteniendo la impedancia de cualquier bobina. ¿Cómo se obtiene la impedancia de cualquier bobina? ¿A qué es igual? Ahí, Y omega L. Y omega L. ¿Y la impedancia de cualquier capacitor? Menos I I. sobre omega C. Menos I sobre omega C. Si lo queremos ajustar, le podemos agregar el subíndice 2 para usar esta frecuencia y que no nos equivoquemos, pero como no hay otra, pues no vamos a cometer errores. Hay que volver a escribir nuestro circuito. Quiere decir que ¿cuánto vale ahora la bobina, por favor? ¿Cuánto vale la bobina? Sustituyen el valor de la bobina, que es 100 milihenries, y el valor de la frecuencia, que es 1.5, y calculen el valor de la bobina, por favor. 0.15. Permíteme. 0.15, de acuerdo. ¿Y el valor de la impedancia del capacitor, por favor? Recuerden que el valor del capacitor es 10 microfaradios o 10 microfarad. La frecuencia es 1.5. Hay que sacarle el inverso a ese dato y agregarle el menos I. ¿Cuánto queda? $66,666.66. Va a ser menos 66.666
.66i, porque es un número complejo. Bueno, ya tenemos todo. Ahora, detalle. Yo les había comentado que una vez que hemos realizado un cálculo con la primer fuente de corriente alterna, todas las demás fuentes de corriente alterna podemos usar el mismo procedimiento. No nos va a dar el mismo resultado porque en primera la fuente ya cambió. La impedancia de la bobina y del capacitor también cambió. La única que permanece constante es la de la resistencia. Entonces, por ello vamos a obtener un resultado diferente. Pero también mencioné que si considerábamos que el método que habíamos usado se había vuelto muy complicado, podíamos cambiar el método y de todas formas vamos a obtener el resultado. Aquí, para que haya una pequeña variación, que ustedes si lo quieren corroborar, pueden hacer el cálculo anterior, como lo vamos a hacer ahorita, y el de ahorita, como se hizo anteriormente, para ver que va a dar los mismos resultados si quieren. Si no, tienen el antecedente nada más. Vamos a hacerlo de la otra forma que les había yo mencionado. Primero vamos a reducir el circuito. ¿Por qué? Porque yo necesito o quiero aplicar divisor de voltaje, pero para aplicar el divisor de voltaje todo debe de estar en serie y yo tengo dos elementos en paralelo. ¿Cuál es la ventaja de que estén en paralelo? Que cuando yo haga la reducción y calcule el voltaje en el elemento que estoy considerando como la reducción, en ese momento yo calculo el voltaje del capacitor y el voltaje de la resistencia por estar en paralelo. Pero primero tengo que reducir para que todo me quede en serie. Entonces digo que mi impedancia equivalente va a ser igual al producto entre la suma por ser 2, va a ser menos 66.666.66i por 50 raíz de 2 entre 50 raíz de 2 menos 66.666.66i. ¿Cuánto da esto, por favor? 2 decimales nada más, no utilizamos más. 70.71 menos 0.07i. A ver, 70.71, ajá, y Menos 0.07i. 0.07 y son ohms. Entonces, ya tenemos la impedancia. ¿Qué pasa? Bueno, pues que vamos a tener un circuito en el cual yo tengo mi fuente de voltaje que es menos 0.9i. Me va a quedar la bobina porque no la usamos en lo absoluto para la reducción de 0.15i. Y nos va a quedar la impedancia equivalente. Y ahora sí tengo todo un circuito serie. Y puedo decir que en este caso el voltaje que va en esta dirección, porque no cambia, es el voltaje de Z equivalente, va a ser igual al voltaje del capacitor 2 y es igual al voltaje de la resistencia 2 por estar en paralelo. ¿Qué debo de considerar? A pesar de que no voy a usar ley de Ohm, siempre, no importa lo que yo use, si calculo voltajes y corrientes, debo de identificar cuál es la dirección de la corriente real de la fuente y la debo de comparar cada vez que calculemos voltaje con la caída de tensión. ¿Qué dirección lleva mi corriente que me proporciona la fuente en la impedancia equivalente con respecto a la caída de tensión que hay que calcular en la impedancia equivalente? ¿Cómo van estas dos direcciones en la impedancia equivalente? Hacia abajo. Por eso van iguales, llevan la misma dirección, ¿de acuerdo? O los dos van hacia abajo. Por lo tanto, el voltaje cuando lo calculemos por el método que sea, a dejar positivo. Y en este caso yo mencioné que vamos a aplicar divisor de voltaje. ¿Por qué? Porque ya todo el circuito me quedó en serie y tengo una fuente de voltaje. ¿Qué hago para obtener mi voltaje o cada vez que yo aplico un divisor? Pues el divisor me dice que el voltaje de la impedancia equivalente, que es igual al voltaje del capacitor 2, y es igual al voltaje de la resistencia 2, bueno, de la resistencia con la segunda fuente, va a ser igual a que siempre es un divisor también, una división, perdón. En el numerador siempre va la fuente, que en este caso es menos 0.9i, y la vamos a multiplicar por el elemento donde deseamos hacer el voltaje, que es la impedancia equivalente,
y la vamos a dividir entre la impedancia total, que es la suma de estas dos impedancias que yo tengo conectadas en serie. ¿Y cuánto va a dar? En el primero da menos 0.0019. No sé si se va a dejar en cero. ¿Podemos considerar cuánto? ¿Mande? Me dijiste que el primero da menos 0.001, ¿no? Sí, Lo consideramos cero. ¿Y el segundo término? menos 0.89. Y Menos 0.89. Y el primero, como quedamos que vamos a usar dos decimales, pues vale cero. Y el segundo queda menos 0.81, que ya les comenté que todos los valores que necesitemos para calcular o voltaje eficaz, o corriente eficaz, o potencia, siempre los vamos a transformar a su forma polar. Quiere decir que el voltaje de la impedancia equivalente, que es igual al voltaje del capacitor con la segunda fuente de corriente alterna, y es igual al voltaje de la resistencia con la segunda fuente de corriente alterna, va a ser igual a 0.89 6 de menos 90 grados, y estos son volts. Para la corriente de la resistencia, si ya conozco el voltaje de la resistencia, ¿qué voy a aplicar para poder obtener la corriente de la resistencia? ¿Qué se va a aplicar? ¿Mande? ¿de Ley de Ohm de nuevo. Entonces, aplicando ley de Ohm, ¿qué tenemos? Que la corriente de la resistencia que vamos a obtener con la segunda fuente de corriente alterna va a ser igual al voltaje de la resistencia entre el valor de la resistencia, que es 50 por raíz de 2. Es decir, puedo tomar el valor polar 0.89 cis de menos 90 grados, que este es como si tuviera un cis de 0 grados. ¿Cuánto da ese resultado, por favor? Profesor, ¿Qué pasó? ¿qué dice un compañero que si lo dejaría entrar a la clase, por favor? Gracias. Sí, ahorita los dejo entrar, son dos. Gracias. No, gracias a ti por avisarme. Bueno, ¿cuánto da ese resultado? 0.89 entre 50 raíz de 2, entre 50 por raíz de 2, perdón. 0.01. ¿0.0 qué? 1. ¿0.0 qué? 1. 1. Bueno, 0.01 y son, perdón, me faltaba agregarle el cis de menos 90 grados y son amperes. Bueno, pues ya calculamos todo. ¿Por qué digo ya calculamos todo? Porque nada más teníamos 1, 2, 3 términos de la serie de Fourier y ya hicimos los 3 cálculos para la corriente directa, para cuando mi fuente de corriente alterna era este valor, y para ahora cuando mi fuente de corriente alterna era este era mi valor. Y ya les dije que si yo quiero puedo modificar los métodos para cada término, que fue lo que hicimos ahorita. Ya ustedes pueden comparar si la forma anterior que realizamos era más fácil que esta forma que ahora realizamos. Si hubiera otro término y todavía queremos cambiarlo, bueno, lo podemos hacer por mallas y ver si era más fácil. Esa es la ventaja de una serie de Fourier, que yo puedo trabajar independiente cada valor de mi serie de Fourier para calcular las variables que me están pidiendo. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones o comentarios? No, profesor. No, ¿No? profesor. Permítanme, voy a volver a mandar la imagen al grupo de WhatsApp.
Ya está. Y entonces, vamos a tomar todos los valores. Por favor, quien no esté usando su celular o sepa, porque yo no sé, ¿verdad? Pero ustedes saben más que yo con la tecnología. Ya tenemos estos datos, por eso ya se los envié, ya lo estoy borrando. Me dicen los valores de lo que calculamos. ¿A qué me refiero? Me dicen el valor del voltaje del capacitor a corriente directa. Por eso su índice 0, que es igual al voltaje de la resistencia a corriente directa. ¿Cuánto fue lo que obtuvimos? O lo que se obtuvo. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto se obtuvo, por favor? ¿Qué pasó? Ustedes que son los de la tecnología. Es 10 volts. Bien. ¿Y el de la corriente, cuánto fue? Es 0.14. 0.14. Muy bien. Ahora, me dicen el valor del voltaje que acabamos de obtener para el capacitor con la primer fuente de corriente alterna, que es igual al voltaje de la resistencia para la primer fuente de corriente alterna. ¿Cuánto nos dio? En forma polar. Nada más lo requiero en forma polar. 8.06 cis de menos 90 grados. 8.06 cis de menos 90 grados y son volts. ¿Y la corriente de la resistencia en forma polar, por favor? 0.114 cis de menos 90 grados. Cis de menos 90 grados. De acuerdo, son amperes. Ahora, el voltaje del capacitor con la última fuente de corriente alterna o la segunda fuente de corriente alterna, por eso el subíndice 2, ¿cuánto nos quedó? Que lo acabamos de calcular. 0.89 cis de menos 90. Cis de menos 90, gracias. ¿Y la corriente? 0.01 cis de menos 90 grados. Cis de menos 90 grados, gracias. Bueno, ya tenemos entonces todos los datos que eran. ¿Por qué? Porque tenemos 3 términos de la serie de Fourier y tuvimos que hacer 3 cálculos, uno por cada término de la serie de Fourier. Ya podemos calcular lo que se nos pedía. ¿Qué era lo que se nos pedía? La corriente eficaz en la resistencia. Entonces, la corriente eficaz en la resistencia la voy a obtener con mi expresión que me dice que la corriente eficaz para cualquier circuito multifrecuencia es igual a la corriente en corriente directa elevada al cuadrado más un medio de la sumatoria desde n igual con 1 hasta infinito de la corriente n elevada al cuadrado. Lo que les mencionaba es que aquí ya tenemos el eficaz. El primer término, si yo separo los radicales, voy haciendo procesos, me quedaría I0 porque la raíz cuadrada de I0 elevado al cuadrado es I0, más la raíz de un medio de lo demás. ¿Y qué puedo hacer aquí? Bueno, pues es I0 más 1 sobre raíz de 2, porque la saco del radical, por la raíz de lo demás. Aquí está el 1 sobre raíz de 2, que se lo quitamos al inicio, porque les mencioné que matemáticamente no es correcto sacar un eficaz de otro eficaz. Entonces, por eso, el eficaz lo vamos a regresar aquí, y por eso aquí hablamos de valores eficaces. Aquí está el 1 sobre raíz de 2. Por eso no lo perdimos. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a sustituir datos. Me queda que la corriente, ya puedo decir que la corriente eficaz del capacitor, porque me la pidieron, perdón, de la resistencia, porque me la pidieron en la resistencia, va a ser igual a la raíz cuadrada del valor de la corriente, de la resistencia corriente directa, que es 0.14 elevado al cuadrado, más un medio que multiplica al valor de la corriente 1 de la resistencia elevado al cuadrado, que sería 0.114 elevado al cuadrado,
más, en este caso, n va desde 1 hasta infinito, este es n igual a 1, n igual a 2, que sería 0.01 elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso, por favor? 0.16 amperes. Bueno, ya tenemos la corriente eficaz, nos falta calcular el voltaje eficaz. ¿Qué ventaja tenemos si nos tuviéramos que aprender las ecuaciones? Que las ecuaciones lo único que cambian es en la variable. Tenemos que la corriente, el voltaje eficaz va a ser igual al voltaje a corriente directa elevado al cuadrado más 1/2 de la sumatoria desde n igual con 1 hasta infinito de b su índice n elevado al cuadrado. ¿Qué hacemos? Sustituimos datos y decimos que el voltaje eficaz en el capacitor, porque nos lo pidieron en el capacitor, va a ser igual a la raíz cuadrada del valor del voltaje en el capacitor a corriente directa, que es 10. Y lo vamos a elevar al cuadrado más 1/2 del valor del voltaje del capacitor con la primera fuente de corriente alterna, que vale 8.06, y lo vamos a elevar al cuadrado más el valor del capacitor con la segunda fuente de corriente alterna y elevado al cuadrado. Cerramos corchetes, nuestro radical. ¿Y cuánto da eso, por favor? 11.52 volts. ¿Por qué hay que considerar esto? Porque el valor máximo que teníamos era 10 y ahora ya lo rebasamos. Igual la corriente, el valor máximo era 0.14 y la rebasamos. ¿Qué significa? Que si no consideramos, aquí son valores pequeños, quizás por eso a veces no se nota esa situación, pero si los valores fueran muy grandes, sí sería significativo el que al colocar una protección no consideremos esa variación, y si la ajustamos a 0.14, siempre se va a estar rompiendo el fusible o se va a estar abriendo la protección porque vamos a estar por encima de esa corriente. Y lo mismo sucede con nuestro voltaje, por eso hay que hacer esa consideración. No necesariamente es indispensable porque, repito, las variaciones que se tienen en las casas está considerada entre un 10 y un 20%. Por eso es que no hay que hacer tanto con las protecciones, porque ya está considerada esas pequeñas variaciones. Pero si no estuvieran consideradas, bueno, pues estaríamos a cada rato teniendo que cambiar nuestra protección, porque o ya se rompió si hablamos de un fusible, o se está abriendo si hablamos de un termomagnético y hay que irlo a restablecer. Y es problemático estarse moviendo. Además, si para accesar al termomagnético, pues hay que bajar escaleras, ir a un sótano o abrir puertas, entonces es problemático. Y vamos con el último valor, que sería la potencia media. Y la ecuación de la potencia media me dice que va a ser igual. Además, en las notas únicamente tenemos potencia media. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a tener potencias complejas en redes multifrecuencia, únicamente potencia media. ¿Cuánto tiempo nos falta? ¿Me indican, por favor? Bueno, yo espero que sí terminemos. Si no, no, yo creo que voy a finalizar la sesión. Aunque nos vamos a tardar como 10 minutos, pero prefiero estar hablando continuamente a que se me vaya a cortar. Entonces, finalizo esta sesión y continuamos, por favor. ¿Qué hacemos? Pues vamos a sustituir datos nuevamente. Y tenemos que la potencia media va a ser igual al voltaje a condición inicial de corriente directa de la resistencia, porque recuerden que la potencia disipada es en la resistencia, que nos dio 10 volts, entonces va a ser 10 por la corriente en la resistencia, que es 0.14. Esos son los dos valores de corriente alterna. Más 1/2, abrimos primero una llave y después un corchete de, ¿qué? Pues del voltaje 1, porque ahora N vale 1. En este caso el voltaje 1 de la resistencia es 8.06. Por la corriente 1, que vale 0.114. Por el coseno, quedamos que primero es el ángulo del voltaje, que es menos 90. Menos
el ángulo de la corriente, que es menos 90, menos por menos nos da más y nos queda más 90 grados, más 90, perdón. Cerramos el corchete, volvemos más, abrimos de nuevo nuestro corchete y ahora tenemos el voltaje de la segunda fuente de corriente alterna, que es 0.89, por la corriente de mi segunda fuente de corriente alterna, que es 0.01, en la resistencia, claro está, por el coseno de primero el voltaje el ángulo del voltaje, que es menos 90, menos, porque así nos dice la expresión, el ángulo de la corriente, menos por menos nos da más 90. Cerramos corchete, cerramos llave. Primero, aquí hay que observar algo. Menos 90 más 90, ¿cuánto nos da? 0. El coseno de 0. Entonces no vamos a hacer esta operación, simplemente vamos a multiplicar estos dos valores porque esto es 1. Aquí nos volvió a quedar menos 90 más 90. 0. Coseno de 0. 1. Nuevo, nada más hacemos esto, es decir, estos dos los multiplicamos, le sumamos estos dos multiplicados, lo dividimos entre 2 y los sumamos a esta multiplicación. ¿Cuánto da la potencia media, por favor? $1.90. 1.90. ¿Sí les salió eso? A mí me dio 1.86. Sí, profesor, a mí también. 1.86. Nos vamos 1.86. Puede ser que, no sé si usó más decimales su compañera, pero bueno. Está todavía del rango. ¿Por qué? Porque tenemos una diferencia de 4 centésimas. O sea, está aceptable, pero bueno. Vamos a dejar el que les da la mayoría. Y con esto terminamos este ejercicio donde se calculó corriente eficaz, voltaje eficaz y potencia media. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios? No, profesor, ni uno. No, ninguno. Bueno, detalles, ya les mandé un mensaje que acabé de revisar. Si a alguien le falta alguna tarea, ya saben que me tienen que mandar su imagen, su nombre y los archivos nuevamente, la imagen en donde se establezca que sí le enviaron, pero yo no la recibí por X o Y circunstancia, lo que ustedes quieran. El chiste es que yo no la recibí y por lo tanto pues, no la revisé. Entonces, para que yo pueda revisarla y considerarla para su calificación. Segundo, los videos de resonancia que en realidad tenían que ver eran 8. En el canal hay otros 2 más, serían 10, pero bueno, esos 2, como eran de circuito tanque, de condiciones electrónicas más que condiciones eléctricas, por eso no los estoy considerando. Ya envié la imagen de esto al grupo de WhatsApp, o más bien ya la subí para que no haya problemas. De los de máxima transferencia de potencia, fueron 3 videos. Bueno, entonces voy a considerar para el punto de participación que hayan visto 3 videos para potencia y 8 videos para resonancia. Y con eso les voy a agregar el punto de participación, que es a lo que me voy a abocar hoy. Si me da tiempo, les envío hoy la solución, y si no, mañana con seguridad ya les envío la solución del examen de potencia y del examen de resonancia, para que aclaren cualquier duda. Si no hay ninguna pregunta, bueno, este tema, no vamos a hacer examen de este tema, voy a calificar el tercer parcial con lo que es resonancia y potencia, pero todo aquel que quiera hacer el extraordinario o tenga que hacer el extraordinario, va a venir un ejercicio de multifrecuencia para evaluar. De los otros 2 ejercicios o 3 ejercicios, por si se me ocurre poner 4 en el examen, porque lo puedo hacer, puedo tomar Thevenin y potencia, puedo tomar superposición, intercambio de fuentes, Norton, o algún ejercicio de parámetros, o un ejercicio de potencia, o un ejercicio de resonancia. Tengo para escoger,
y decidir cómo voy a hacer mi extraordinario. Pero sí va a venir un ejercicio de multifrecuencia. En un rato les envío los nombres de los videos de multifrecuencia que ya están en mi canal por si los quieren ver y tener más referencias de ejercicios. De todas formas, tenemos clase el jueves por cualquier aclaración. Todavía no se deshacen de mí. Ya mero, yo espero que a partir del lunes ya puedan hacer lo que quieran y únicamente nos veamos los que tengan que hacer el extraordinario, ya que eso de que quieren subir calificación, hay que ser honestos. Ya no estudian porque ya pasaron. Y a veces nada más, perdón por la expresión, me hacen ocupar un tiempo que necesito para calificar a otra persona. Yo les recomendaría que si ya pasaron, por favor no hagan el extraordinario. Eso de que quieren subir calificación, no lo hacen porque ya pasaron y nada más entran para ver cómo está. Y si está fácil, lo van a querer resolver. Y si está complicado, entonces nada más ven qué hacen y luego yo tengo que estar calificando cosas que ni siquiera resuelven. Por favor, si ya pasaron, no hagan el extraordinario. Déjenme calificar a los que nada más no pasaron, que yo espero que sean pocos, y tengan que hacer el extraordinario. Pero si lo quieren hacer, no se los puedo negar. Simplemente, por favor, estudien. No nada más entren a ver qué resuelven. Entonces, nos vemos el día jueves por cualquier situación. Voy a mandarle los videos, los nombres de los videos en YouTube para que ustedes tengan esa referencia en multifrecuencia. Y bueno, el jueves cualquier aclaración, cualquier comentario, aún de los exámenes, aún de algo que haga falta, me lo pueden decir. ¿Preguntas, dudas o algún comentario por hacer? No, profesor. No, profesor, ni uno. Bueno, si no hay más por el momento, pues que tengan un excelente día y nos vemos el día jueves en horario de clase, por favor. Profe, yo sí tengo una duda. Digo que iba a contar un punto de participación de unos videos. ¿Yo dije? ¿Cuándo dije? No, bueno, ahorita es que entré en la segunda sesión y no alcancé a escucharlo, se le cortaba. De los videos, o sea, solo verlos, ¿no? Punto O de algo así. participación, perdón, ya me acordé, no, ya estaba haciendo otra cosa. Ya saben Ajá, que el bueno. punto de participación, me imaginé otra cosa, por eso dije, yo no dije eso, pero disculpa. Sí, no. Detalle, ya saben que el punto de participación está en función de los videos de YouTube. Yo no puedo decir si tú participaste, porque en las clases, cada vez que preguntaba, siempre eran las mismas personas. No escuché a más de 3 voces diferentes. Ahorita apenas te estoy escuchando a ti, pero no te escuchaba mucho en las clases. ¿Qué significa? Que no tengo una manera de evaluar tu participación más que si viste los videos, y por eso les he dicho que hagan un comentario, que no tiene que ser más que su nombre, y al final le agregan un numerito o un simbolito, porque después de poner la misma palabra, es decir, el nombre todas las veces en comentarios, ya lo maneja como spam, o no sé cómo le llaman ustedes, YouTube, y ya no los permite que los pongan. Pero si ve que son cosas distintas, sí los deja, y eso se los aclaré al inicio. Entonces, voy a revisar que tengas tus 3 comentarios en circuitos de potencia, porque nada más les dije que vieran 3, se los mandé, ahí tengo el mensaje, y no subí otros más porque lo vimos más en clase, y de resonancia sí subí 10, pero los 2 de tanque, les dije que no los voy a considerar tanto como obligatorio, porque eso es más electrónico que eléctrico. La parte eléctrica la vimos en clase y además vino en el examen. Y entonces voy a considerar 8 comentarios de resonancia. Si no los tienes, pues no tienes tu punto de participación. ¿Aclaré tu duda? Sí, profe, ya quedó claro ahora sí. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia o aclaración por hacer? No, profe. ¿No? Bueno. No, profesor. Que tengan un excelente día. Perdón, ¿es una pregunta o fue no? Ah, no, que no hay dudas, profe. Ah, bueno. Es que luego no escucho bien por eso. Entonces, que tengan un excelente día y nos vemos el día jueves todavía, por favor. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Que tengan un excelente día. Hasta luego.